Para analizar el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado o para describir el clima de una región, se debe obtener la información sobre el comportamiento de las variables meteorológicas. En este video hablaremos sobre los instrumentos que se utilizan para medir las variables de precipitación, que es la caída del agua en forma de lluvia, granizo, nieve o rocío, y la evapotranspiración, que es el proceso que devuelve el agua a la atmósfera. En la precipitación encontramos el pluviómetro, que es un instrumento que sirve para medir la precipitación líquida. Consiste en un instrumento de forma cilíndrica, el cual consta de un receptor, el cilindro exterior y el colector. Por la boca receptora de 200 centímetros cuadrados de área, el agua ingresa a través de un embudo hacia el colector, quedando depositada. La medida de la precipitación recogida se realiza pasando el agua del colector en una probeta graduada, o bien se mide su nivel en el depósito directamente con una reglilla graduada de 150 milímetros de lluvia. En Colombia, el pluviómetro tipo Hellman es el más utilizado. La lectura del pluviómetro se realiza diariamente a las 7 hora local Colombia, con una lectura de milímetros y décimas. El pluviógrafo es un instrumento que registra en forma mecánica y continua la precipitación en una gráfica que permite conocer la cantidad, duración, intensidad y periodo en que ocurrió la lluvia. Posee una boca receptora en la parte superior por donde ingresa el agua hacia un depósito llamado cámara de sifonaje, en cuyo interior existe un flotador, el cual recibe una cierta cantidad de precipitación, 10 milímetros, provocando una sifonada o descargue de agua hacia un colector que se encuentra en la parte inferior del instrumento. El flotador tiene incorporado un pequeño brazo con un plumón de tinta, el cual grafica las variaciones de la precipitación en un diagrama que está adherido a un sistema de relojería de tipo diario o semanal. El radar es un sensor remoto que emite ondas de forma continua hacia la atmósfera y recibe la energía reflejada por los distintos hidrometeoros. Se compone fundamentalmente de un transmisor de microondas, una antena y un procesador de señales. El transmisor emite ondas electromagnéticas. Al chocar con obstáculos, estas ondas se reflejan y son captadas por la antena, que las procesa para determinar datos de lluvia. Como podemos observar, la reflectividad del radar mide en decibelios la intensidad de lluvia, más no la cantidad de lluvia en sí. Los registros varían desde lluvia débil, tonos azules, hasta lluvia muy fuerte, tonos morados. Hablaremos de la evapotranspiración y del instrumento evaporímetro, el cual, de acuerdo con el IDAM, en el protocolo de monitoreo en el agua, el evaporímetro es el más utilizado, es el tipo Pitch. Este consiste en un tubo cilíndrico de 25 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro. El tubo está graduado y cerrado en la parte superior, y en la parte inferior presenta una abertura, el cual está taponado por un papel de filtro normalizado de 30 milímetros de diámetro y de 0.5 milímetros de espesor, el cual está fijado por capilaridad y mantenido por un resorte. Al llenarse el tubo con agua, normalmente esta agua es destilada, el agua se evapora a través de la hoja del filtro, permitiendo así calcular la etapa de evaporación en milímetros del tiempo determinado. Finalmente, la evaporación se mide leyendo la altura desaparecida del tubo graduado. Ahora, para la lesimetría, los lesímetros son convertidores subterráneos en el suelo, una herramienta de un pesaje o un sistema de drenaje vacío, que según la forma de edición de la evapotranspiración existen dos tipos básicos de lesímetros: de pesaje, utilizados más para fines agrícolas, y no de pesaje, que son gravimétricos o volumétricos, los cuales son utilizados para el análisis químico de las aguas de drenaje. Los lesímetros de pesado generalmente tienen un sistema hidráulico o una celda de carga conectada a un sistema electrónico que permite desplegar así la pérdida del peso del contenedor, midiendo directamente la evapotranspiración de cultivo y la ETO, que es la evaporación de transferencia. Continuando, encontramos los métodos micrometeorológicos. Aquí decimos que la micrometeorología es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren dentro de unos minutos hasta máximo una hora, y que pueden abarcar desde los milímetros hasta máximo 1 kilómetro, y estos se miden en milímetros sobre día. El primer método que vamos a ver es el método de Thorwell-Holzmann. Este se utiliza para determinar la evapotranspiración mediante la temperatura media y es ampliamente utilizado en el campo de la hidrología y la climatología. El siguiente método es el método aerodinámico, en el cual también podemos hallar la evapotranspiración mediante la ecuación en pantalla, pero también podemos hallar el coeficiente de transporte turbulento. Continuamos con el método del balance de energía o método o relación de Bowen. Este se utiliza para determinar la evapotranspiración, el balance de energía, la presión atmosférica, la diferencia de temperaturas y la concentración del vapor de agua en el aire. Continuamos con el método del balance del sistema de Bowen. Este se utiliza para obtener también la evapotranspiración mediante la ecuación que vemos en pantalla. La transpiración de referencia requiere datos meteorológicos como humedad atmosférica, radiación, temperatura, velocidad del viento, los datos de ubicación geográfica y la altura sobre el nivel del mar medio. La FAO recomienda este método para los cálculos de las ETO, porque que contiene en su formulación más variables atmosféricas que toma radiación dependiendo de la latitud del sitio. Bueno, es esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, donde podemos identificar las siguientes variables: pendiente de curva de presión de vapor, radiación neta, flujo de calor del suelo, valor específico del aire, presión constante ciclosométrica, densidad promedio del aire, presión de saturación de vapor del agua, presión de vapor del agua actual, resistencia superficial y resistencia aerodinámica. En los métodos fisiológicos tenemos la barometría. Esto es un instrumento diseñado para medir la conductancia estacionática de las hojas utilizando la técnica de estado estacionario. Se trata de un aparato semiautomático que calcula los valores de transpiración en 20 segundos mediante el control de un microprocesador. Aunque el barómetro no mide directamente la evapotranspiración, proporciona información crucial sobre la transpiración, que combinada con la información sobre la evaporación del suelo y otros factores ambientales se puede calcular la evapotranspiración de un área determinada.